Muy buenos días, señoras, señoritas, señores, alumnos de la Cátedra de Derecho Mercantil, segunda parte, contratos bancarios. El país y el mundo entero están atravesando momentos muy difíciles debido a la pandemia del COVID-19. Existen medidas de aislamiento social en prácticamente todo el mundo. Las mismas abarcan o comprenden casi todas las actividades humanas y en nuestro país la universidad no escapa a estas medidas. Es por eso que nosotros debemos ver la forma de proseguir en la medida de lo posible nuestras actividades académicas, y estos medios virtuales realmente nos generan una nueva oportunidad. Nosotros podemos sacar puntos positivos también de esto que está pasando, y a través de estos medios buscamos llegar a nuestros alumnos con la expectativa de que las medidas gradualmente puedan ser levantadas con todas las precauciones sanitarias, por supuesto, y retomemos nuestras actividades normales en algún momento. Pero interín ello ocurra, trataremos de llegar a ustedes a través de estos medios con el desarrollo de nuestra materia. Hoy vamos a hablar un poco de la lección séptima del programa, que abarca el contrato de apertura de crédito bancario. Para ver un poco la agenda a desarrollar, vamos a hablar de conceptos generales del contrato, su naturaleza jurídica, los caracteres del contrato, las obligaciones de las partes, tanto del banco como del cliente, el, las modalidades de este contrato, tiene variables, y finalmente la forma en que finaliza este contrato. El contrato de apertura de crédito bancario tiene una gran importancia en este ámbito de la actividad económica, por el hecho de que la apertura del crédito bancario implica por parte del banco poner a disponibilidad del cliente una suma de dinero sin que desde el momento de la conclusión del contrato por el consentimiento de las partes, sin que sea necesario que el cliente utilice esa disponibilidad desde ese momento. La disponibilidad de dinero se efectúa a favor del cliente para que él mismo administre la forma más conveniente de utilización. Incluso el cliente puede no llegar a utilizar las sumas de dinero que el banco pone a su disposición, pero tiene la tranquilidad de que puede contar con esa disponibilidad si en algún momento de sus actividades es necesaria su utilización. Es de mucha importancia este contrato porque solamente generará cargos financieros para el cliente si es que efectivamente utiliza las sumas de dinero. Puede producirse incluso el vencimiento del contrato, si es por un plazo determinado, puede producirse el vencimiento sin que el cliente siquiera llegue a utilizar las sumas disponibles. Pero como les dije al comienzo, el cliente al celebrar este contrato se asegura una disponibilidad que el banco le otorga y de la cual puede echar mano si es que su actividad económica le genera esta necesidad. Este contrato en el derecho, este contrato
en este contrato, nuestro Código Civil tiene como fuente el anteproyecto del doctor Luis de Gasperi, que a su vez se basó en toda esta parte de contratos bancarios, de los contratos bancarios nominativos del Código Civil. El anteproyectista tomó el Código Civil italiano. Y fue en Italia que, antes de la sanción del Código de 1942, existía una corriente amplia que identificaba la apertura de crédito con el mutuo bancario. Pero sin embargo, las diferencias entre ambas figuras, veremos en otro punto de esta charla, son notorias, y terminó por imponerse la tesis de la autonomía del contrato de apertura de crédito. Esa tesis se impuso en el Código Civil italiano y también es la que se impone en nuestro Código Civil. El artículo 1842 del Código Civil italiano vigente es el que tomó el doctor De Gasperi en su anteproyecto, con algunas pequeñas diferencias de forma nada más. Es el artículo 2042 del anteproyecto, que luego se convirtió en el artículo 1412 del Código Civil paraguayo actualmente vigente. Y en virtud de esta norma, por la apertura de crédito bancario, el banco se obliga a poner a disposición de la otra parte, en este caso de su cliente, una suma de dinero por un tiempo determinado o indeterminado. Eso veremos más adelante, que la apertura de crédito puede ser celebrada por un tiempo fijo o por un periodo de tiempo indeterminado. Esta conceptualización del Código Civil paraguayo, que por otro lado el doctor De Gasperi, el antiproyectista, como les dije, había tomado del derecho italiano, abarca solamente una de las modalidades de apertura de crédito bancario. Pero en cambio este contrato tiene otras formas de desenvolverse. La más general es la de poner a disposición del cliente una suma de dinero. O sea, genera a favor del cliente un derecho de disponibilidad, un derecho de crédito. Pero no solamente poner a disposición del cliente sumas de dinero es la forma en la que el banco puede operativizar este contrato. El banco puede también aceptar letras de cambio giradas por el cliente, puede asumir obligaciones en nombre del cliente, puede también girar letras en nombre del cliente. ¿Por qué? Porque toda esta amplitud de opciones forman parte del contrato de apertura de crédito. Por supuesto que todas esas operativas que el banco pueda hacer, la va a hacer dentro del límite de la línea que otorgó a su cliente. Es decir, o le pone a disponibilidad una suma de dinero, o acepta letras por esa misma suma, o contrae obligaciones por esa misma suma, o abre una carta de crédito si el cliente se lo solicita dentro de ese margen de crédito. Y todas estas opciones, aunque no estén en la definición del artículo 1412 del Código Civil, son perfectamente realizables en nuestro derecho, porque se aplica el principio de autonomía de la voluntad, que parte del mismo artículo 9 de la Constitución Nacional y se desarrolla a través de artículos del Código Civil como el 669, el 715, etc.
El, el contrato de apertura de crédito permite al cliente utilizar su disponibilidad dentro del límite, pero en varias oportunidades, salvo que se pacte lo contrario, salvo que se disponga en el contrato que el cliente debe utilizar la disponibilidad de una sola vez. A su vez, el cliente puede recuperar la disponibilidad inicial si es que realiza pagos parciales o retornos parciales. Vamos a suponer que el banco y el cliente pactaron una apertura de crédito de 100 millones de guaraníes, es decir, la disponibilidad que el banco le otorga al cliente es de 100 millones de guaraníes. Si no está establecido lo contrario, el cliente puede utilizar estos 100 millones en forma parcial. En cierta fecha utiliza un monto, en cierta otra fecha utiliza otra parte, siempre dentro del límite. Y a la vez el cliente puede ir restituyendo las sumas utilizadas y con eso recupera otra vez la disponibilidad total. Ejemplo, dentro de los 100 millones de línea de crédito, el cliente utilizó 70. El contrato permanece vigente. En un momento dado el cliente restituye estos 70 millones y recupera la disponibilidad original de 100 millones de guaraníes. En esto se parece mucho la apertura de crédito al contrato de cuenta corriente bancaria. En una cuenta corriente bancaria existe un saldo del cliente, él va realizando operaciones, emitiendo cheques, autorizando débitos, etcétera, dentro del saldo de la cuenta corriente. Y luego, efectuando nuevos depósitos en su cuenta, el cliente mantiene su disponibilidad. Tienen similitud, pero son contratos diferentes. Ya se desarrolló la cuenta corriente bancaria en la lección 5 y al terminar esta lección van a poder percibir las diferencias existentes. Para explicar la naturaleza jurídica del contrato de apertura de crédito, han existido o existen en doctrina varias teorías, siendo las más importantes la teoría del mutuo, la teoría del contrato preliminar, la teoría del contrato autónomo. La teoría del mutuo pretende asimilar el contrato de apertura de crédito al mutuo bancario. Sin embargo, existen diferencias entre ambos contratos que impiden aceptar esta teoría. El mutuo bancario es un contrato real, es decir, el banco otorga en préstamo una suma de dinero al cliente. Y la entrega de esta suma de dinero por parte del banco es un elemento esencial del contrato. Por su parte, la apertura de crédito es un contrato consensual. Lo que existe es un derecho a disponibilidad de suma de dinero por parte del cliente que él definirá si utiliza o no durante la relación. Incluso puede llegar a concluir el contrato, a finalizar sin que el cliente haya utilizado la suma de dinero. Otra diferencia entre ambos contratos está dada por la posibilidad de que el cliente en la apertura de crédito recupere su disponibilidad con restituciones parciales de las sumas disponibles. En cambio, en el contrato de mutuo esto no funciona de esta manera. En el contrato de mutuo existe una suma de dinero entregada por el banco al cliente y la devolución se realiza mediante pagos mensuales, mediante un pago semestral o mediante un pago único
al final de la obligación. No operan de la misma forma. Otra teoría que pretendió explicar la naturaleza jurídica del contrato de apertura de crédito es la teoría del contrato preliminar. Es decir, que la apertura de crédito viene a ser un contrato preliminar que es la antesala de un contrato definitivo de apertura de crédito. Para aceptar la teoría del contrato preliminar, deberíamos asumir que es un precontrato con los mismos contornos y alcances del que será el contrato definitivo. Pero eso no sucede en la apertura de crédito porque la apertura de crédito da lugar, como ya dijimos antes, a una gran variedad de operaciones. La más elemental es la de que el cliente utilice la suma de dinero que el banco puso a su disposición, pero no es la única. El cliente también puede pedirle al banco que sea aval, que sea fiador del cliente, puede pedirle que acepte letras de cambio giradas por el cliente, puede el banco realizar la apertura de un crédito documentario si el cliente se lo solicita, y vemos que todas estas figuras jurídicas son diversas, son diferentes. Entonces no podemos aceptar la tesis de que la apertura de crédito sea un contrato preliminar de uno definitivo con el mismo alcance, porque como vemos, el contrato de apertura de crédito genera una posibilidad de una serie de otras operaciones diversas, de diversos contenidos, de diversos efectos, de diversa naturaleza, etc. Prima la tesis de que la apertura de crédito es un contrato autónomo porque tiene características y efectos propios. Es un contrato diferente al mutuo, por lo que ya dijimos. Es un contrato diferente a otros contratos de derecho bancario que veremos más adelante. Es diferente al descuento, es diferente al anticipo bancario. Tiene sus peculiaridades la apertura de crédito. Genera un derecho de crédito a favor del cliente dentro del límite de la disponibilidad otorgada por el banco. Pero ese derecho de crédito puede ejercerse de diversas maneras o incluso puede no ejercerse durante la vida del contrato. Este contrato tiene algunos caracteres. Es nominado porque se encuentra expresamente establecido, normado en el Código Civil, artículos 1412 a 1415. Es un contrato mercantil, ya que los contratos bancarios son actos de comercio de acuerdo al artículo 71 de la Ley del Comerciante, 1013 del Código Civil. Es un contrato oneroso por su naturaleza mercantil, obviamente. Es un contrato bilateral porque genera, como veremos más adelante, derechos y obligaciones recíprocos para las partes. Es un contrato de ejecución continuada porque en esto también difiere del mutuo. El mutuo se agota en un solo momento. En cambio, el contrato de apertura de crédito, la disponibilidad permite ejecutarlo como el mismo Código Civil lo estipula, salvo pacto contrario, ejecutarlo de manera continuada durante la vigencia del mismo. Es un contrato no formal, eh, salvo, por ejemplo, que eh, se instrumente el contrato en un único documento. Es decir, el banco
me otorga una apertura de crédito, pero me pide una garantía hipotecaria. La garantía hipotecaria hay que constituirla por escritura pública, entonces en ese caso sí instrumentaríamos en un único documento tanto el contrato como el otorgamiento de la garantía. Pero por lo general es un acto no formal, aunque es práctica bancaria que se instrumente en formularios con cláusulas predispuestas. Es intuitu personae porque el banco analiza las condiciones del potencial cliente, analiza su solvencia económica, sus antecedentes crediticios y en base a esos elementos define si realiza o no la operación con el cliente. O sea que las cualidades del cliente son tenidas en cuenta para la celebración del contrato. Dijimos que el contrato es oneroso y esto implica obligaciones para ambas partes. La obligación del banco no es la única, pero es la más importante, es la de autorizar u otorgar disponibilidad de sumas de dinero, disponibilidad de crédito al cliente. Pueden ser sumas de dinero o dentro de la línea otorgada pueden ser distintas operaciones que el banco ejecute por indicación del cliente. El cliente tiene otras obligaciones. Por el solo hecho de celebrar el contrato, tiene que abonar una comisión bancaria, utilice o no la línea. Si utiliza la línea, el cliente tiene que restituir en los plazos fijados el capital y abonar los intereses que son los compensatorios, y en caso de mora debe abonar intereses moratorios y también intereses punitorios si es que se los pactó expresamente. Pero recordemos que el cliente puede reingresar sumas de dinero, restituir parcialmente sumas de dinero y recuperar la disponibilidad inicial. La mora eventual se produciría si es que es un contrato de apertura de crédito por plazo determinado, que al finalizar, lógicamente exige que el cliente restituya todo el capital que utilizó con los intereses. Si es que finaliza el contrato sin que el cliente siquiera una vez haya utilizado la disponibilidad, el único costo para el cliente va a ser el de las comisiones bancarias que ya abonó probablemente al inicio del contrato. ¿Qué tipos de garantía exigiría el banco al cliente? ¿Garantías personales o reales? Entre las personales tenemos la fianza o el aval. Entre las reales, las clásicas de la hipoteca y la prenda que puede ser prenda común, prenda con registro o prenda de títulos de crédito, y las hipotecas que pueden ser hipoteca cerrada o hipoteca abierta o flotante. El banco se reserva un derecho en cuanto a la garantía de exigir al cliente un suplemento si es que la garantía ha perdido su valor en relación al tiempo en que se celebró el contrato. Entonces, también si cambia durante la vigencia del contrato la situación económica del cliente, el banco se reserva la facultad de pedirle un refuerzo de garantía, y en caso que el cliente
eh, supongamos que se niegue a dar el suplemento de garantía o a reforzarla si es que su situación económica varió, el banco probablemente se reserve en el contrato el derecho a rescindirlo, a terminarlo. También otra conducta que puede asumir el banco ante la negativa del cliente es reducirle proporcionalmente la disponibilidad. Es decir, el cliente no realiza el suplemento de garantía y el banco tampoco quiere rescindir, a lo mejor es una relación de ya muchos años, entonces lo que el banco hace es disminuir al cliente proporcionalmente la disponibilidad. Habíamos dicho al comienzo que el contrato tiene diversas modalidades. El contrato de apertura de crédito tiene diversas modalidades. Una de ellas que prácticamente yo diría que cayó en desuso es la de entregar los fondos al cliente en forma directa. Es decir, que si el cliente quiere hacer uso de la disponibilidad, se constituya ante el banco y retire en una oportunidad los fondos directamente del banco. Esto ha caído en desuso por muchas razones. El uso del dinero efectivo cada vez es más reemplazado por operaciones de naturaleza electrónica. La comodidad de, de no manejar mucho dinero en efectivo, razones de seguridad también hacen que esta modalidad, que era muy utilizada, sin embargo hoy esté prácticamente en desuso. Hoy es más frecuente otra modalidad, que es acreditar al cliente en una cuenta corriente los fondos, porque la cuenta corriente permite al cliente desarrollar un sinnúmero de pagos, transferencias, órdenes de pago, etcétera. Entonces es muy práctico hacerlo a través de esta modalidad. O directamente hoy en día, que es mucho mayor el número de transferencias bancarias en nuestro país en relación a 5 o 6 años atrás, lo más frecuente incluso sería que el cliente, dentro de la disponibilidad, encomiende al banco la realización de transferencias dentro del... O el cliente mismo, si tiene acreditados los fondos en su cuenta corriente, él mismo puede hacer transferencias. Pero también puede indicarle al banco, si le puede pedir al banco que sea aval, que sea fiador, nada impediría tampoco que le otorgue al banco un mandato de realizar las transferencias dentro de la disponibilidad. El contrato de apertura de crédito bancario puede ser por tiempo determinado o indeterminado. Esto se desprende del artículo 1412 del Código Civil. Cuando el contrato es por un tiempo determinado, el banco solamente por justa causa se puede separar del contrato, porque por algo se estipuló un plazo, y si el banco desea finalizar el contrato antes de que expire ese plazo, tiene que haber una justa causa. Ya dijimos anteriormente una de ellas: el cliente se niega a hacer un suplemento de garantía a requerimiento del banco cuando la garantía ha perdido su valor, o cuando la situación económica del cliente varió desde el momento en que se celebró el contrato. Esas son justas causas que puede utilizar el banco para separarse del contrato. Pero supongamos que
en un contrato de apertura de crédito por plazo determinado exista esta justa causa y el banco se separe del contrato. No puede exigir de inmediato al cliente la restitución de las sumas utilizadas dentro de la disponibilidad, sino que debe otorgar al cliente un plazo razonable para esto. También el contrato puede ser por tiempo indeterminado, en cuyo caso tendría que haber un preaviso de una de las partes hacia la otra cuando desee darlo por finalizado. Probablemente en la mayoría de las veces es el banco el que eh, querría finalizar el contrato por tiempo indeterminado, en cuyo caso tendría que preavisar al cliente, y también si el cliente quiere dar por finalizado el contrato de plazo indeterminado, debe cursar un aviso anticipado al banco. ¿Cómo finaliza este contrato? Ya hemos visto algunos casos dependiendo de si es por tiempo determinado o indeterminado. Si es por tiempo determinado, al vencimiento del plazo, salvo justa causa. Si es por plazo indeterminado, por preaviso de las partes. Y también el contrato puede terminar por otros motivos. Puede haber cláusulas de rescisión, puede haber cláusulas resolutorias. También puede darse la quiebra del cliente, en cuyo caso el banco eh, puede, eh, puede dar por finalizado el contrato. El cliente se vuelve, la declaración de quiebra conlleva la insolvencia y no tiene sentido continuar con la relación contractual. O también puede darse el caso de que el cliente sea una persona jurídica y se produzca una disolución de la persona jurídica. Con este punto finalizamos esta lección y en una próxima oportunidad cercana desarrollaremos otras lecciones del programa. Para cualquier duda pueden comunicarse con nosotros, estamos a disposición. Muchas gracias.